de Ezequías, el Señor le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. En nosotros, hermano amado, no es ordena tu casa porque te vas a morir, sino es ordena tu casa porque Cristo viene ya. El Señor está a la puerta, hermano. El Señor ya está, hermano amado, está por aparecer, hermano. Nosotros creemos en la doctrina de la inminencia, hermano amado, que el Señor puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy, puede venir en la noche, puede venir mañana. No sabemos, dice la palabra, que el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos que Él viene. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y nosotros tenemos que esperarlo preparados, tenemos que esperarlos en orden, hermano. Y una área, hermano, crucial, una área fundamental para ordenar es la casa. Entonces, la casa la entendemos, hermano, como nosotros, este cuerpo es una casa, pero también nuestro hogar, hermano, es la casa. Entonces, la familia es la casa. Entonces, hay que ordenar, hermano amado, la casa. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, hermano amado, encontramos, mire, a mí me llama mucho la atención porque estaba meditando yo en este pasaje, ¿verdad? Porque siempre me llamó la atención la palabra ordenar. Entonces, yo me puse a investigar qué es ordenar en el hebreo. Y en el hebreo, cuando yo vi, hermano, lo que significa ordenar en el hebreo, hermano, me quedé impactado. Porque, mire, aquí la palabra que utiliza la Biblia en el hebreo es sabá. Sabá. Y sabá, fíjese que qué curioso que significa 7 cosas. Sabá significa 7 cosas, hermano. O sea, ordenar la casa tiene que ver con hacer 7 cosas. Entonces, mire, usted ve que el 7 es muy significativo, hermano, porque el 7 es el número de Dios. El 7 es el número de perfección. Entonces, hermano amado, quiere decir que para que venga el orden perfecto a la casa, para que venga, hermano amado, el gobierno de Dios a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, tenemos nosotros, hermano amado, que meternos al 7 de Dios. Tenemos nosotros que meternos en ordenar 7 áreas que el Señor quiere que ordenemos, o hacer 7 cosas que el Señor quiere que hagamos. Entonces, la primera cosa que significa sabá es encomendar, encargar, enviar o responsabilizar. Entonces, es encomendar, y encomendar significa encargar, significa enviar, significa responsabilizar. Eso ya lo vimos, ¿va? Entonces, nosotros como padres, hermano, porque mire, Dios ha puesto un orden dentro de la casa, y el orden comienza entendiendo el gobierno de la casa. Dios, hermano, tiene un gobierno para todo. Entonces, vamos a ver el gobierno de Dios. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Aquí está el orden de Dios universal. El orden de Dios universal está en 1 Corintios capítulo 11, versículo número 2. Entonces, hermano amado, todos aquellos que querramos ordenarnos, tenemos que entrar a este orden. Entonces dice 1 Corintios capítulo 11, versículo número 2. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Está hablando el apóstol Pablo. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, mire, aquí está hablando del orden de Dios. El orden de Dios es Dios, el Altísimo, por encima de todo. Y luego Cristo, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la autoridad, de la mujer. Entonces, mire, cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de autoridad. Entonces, Dios es la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza o la autoridad del varón, y el varón es la autoridad o la cabeza de la mujer. Entonces, este orden, cuando se cumple, mire, el problema no está de la cadena para arriba, o sea, de Cristo para arriba no hay problema, porque Cristo está sujeto a Dios. Cristo siempre, Él, hermano amado, vino a hacer la voluntad de Dios. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo cuando estaba en la tierra: yo he descendido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, no está el problema de Cristo para arriba. El problema comienza de Cristo para abajo, el varón, ¿va? Porque a veces nosotros como varones no nos queremos someter a Cristo. Entonces, mire, ahí es donde empieza la batalla. Porque mire, nosotros, hermano, por ejemplo, mire, el varón, aquí dice la palabra que el varón es la cabeza. El varón es el gobierno de la casa. El varón es la autoridad de la casa. Pero es necesario que el varón, que nosotros como varones que estamos aquí, hermano amado, tenemos que estar sujetos a Cristo. Porque, hermano, no se trata de decir a la mujer, decirle a la esposa: es que tú tienes que sujetarte a mí. No, hermano amado, primero usted se tiene que sujetar a Cristo para que entonces la esposa se sujete a usted. Pero si usted no está sujeto a Cristo, entonces no espere que
que la esposa, ni la familia, ni los hijos se sujeten a usted, porque usted no está sujeto a nadie. Entonces, hermano amado, nosotros primero tenemos que sujetarnos al Señor. Primero tenemos que meternos los varones bajo el gobierno de Cristo, reconocer la autoridad de Cristo sobre nuestra vida, reconocer el señorío de Cristo sobre nosotros, hermano amado, y entonces nosotros estaremos en la capacidad, en la facultad de poder, hermano, gobernar nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Pero necesitamos primero someternos al gobierno de Dios. Esto es importantísimo, hermano. Entonces dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza o la autoridad de la mujer. Entonces este es el orden universal de Dios. Entonces Dios puso, hermano, como gobierno al varón, pero también la mujer tiene gobierno. Por eso, hermano amado, allá en 1 de Timoteo, déjeme, vamos a buscar 1 de Timoteo. Vamos a ver en el capítulo número 3. Mire, aquí habla del gobierno del varón. Capítulo 3, versículo 4. Está hablando de los obispos, pero esto es un principio para todos los varones. Le dice a los obispos o a los varones que gobiernen bien su casa. Entonces el varón tiene que gobernar bien su casa. Bien. Entonces mire, hermano amado, por ejemplo, cuando nosotros preguntan, ¿va?, ¿cuál es la opinión que tenemos del presidente, ¿va?, de México? Ahí pues vamos a dividir opiniones, ¿va?, porque hay gente que opina bien y hay gente que opina mal. Entonces, hermano amado, hay gente que dice no, es un mal presidente, otros dicen que es un buen presidente, etcétera. No nos metamos en ese tema. Pero, por ejemplo, cuando preguntamos cuál es la opinión que tenemos del gobernador, igual se van a dividir opiniones. Unos van a decir que es buen gobernante, otros van a decir que es mal gobernante. O por ejemplo, más cercano, ¿cuál es la opinión que tenemos del alcalde? Y usted también ahí va a dividir, no, pues que es bueno, es malo, etcétera. Pero si nos preguntaran cuál es la opinión, si a nuestra familia le preguntaran cuál es la opinión que tienes del gobernante de tu casa, ¿va?, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión que tienen tus hijos de tu gobierno, tu esposa de tu gobierno? Porque aquí dice que el varón debe gobernar bien, no mal gobernar, sino gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa. Entonces, eso es un tema aparte, ¿va?, porque ahí tendríamos que hablar de los círculos de gobierno. Entonces, uno de las formas de gobierno que Dios quiere establecer en la casa es el gobierno de amor. Gobierno, o sea, el gobierno que nosotros ejercemos en la casa debe ser un gobierno de amor, hermano. Debe ser gobernar con amor. Porque eso fue, por ejemplo, José, hermano, cuando Faraón le dijo: tú gobernarás mi casa. Fíjese, a José le dijo en Génesis capítulo 48, me parece, le dijo Faraón a José: tú vas a gobernar mi casa. Ahí la palabra hebrea, hermano amado, que significa, o la palabra hebrea que viene gobernar, significa literalmente: tú besarás mi casa. Entonces quiere decir, hermano amado, que el gobierno de Dios es un gobierno de beso. Es un gobierno de amor. Ese es el gobierno que Cristo ejerce sobre la iglesia. Por eso la iglesia le dice allá en Cantares 1:1: oh, si me besaras con los besos de tu boca. Es decir, es como que si la iglesia le dijera a Cristo: Señor, gobiérname, pero gobiérname con amor. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? ¿Cuántos quieren que Cristo nos gobierne con amor, hermano? Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Entonces el gobierno de Cristo es con amor, hermano. Es con amor, es un gobierno de beso. Es un gobierno que abraza, es un gobierno que comprende, es un gobierno que ama. Entonces ese es el gobierno que Dios quiere que se establezca en la casa. Un gobierno de amor. Así debe gobernar el varón, con amor. El gobierno del varón tiene que ser, hermano, de servicio. O sea, el varón, hermano, Dios lo pone para servir a la casa. Acuérdense aquel consejo que le dieron, hermano, los ancianos a Roboam, hermano amado, cuando vino el pueblo, porque Salomón había cargado la mano al pueblo y los había hecho, ahora sí que los había hecho presa de mucho trabajo, hermano. Entonces el pueblo estaba cansado y vinieron con su hijo Roboam, cuando ya él recién empezó en el reino, le dijo: mira, sabes que tu papá grabó mucho la mano para nosotros, disminúyenos por favor el trabajo, porque ya estamos cansados. Entonces Roboam dijo: espérenme, voy a pedir consejo. Y hasta ahí estaba actuando bien Roboam. Y fue con los ancianos. Y mire el consejo que le dieron los ancianos. Eran hombres sabios. Y le dijeron: mira, Roboam, escucha al pueblo, oye al pueblo, porque si tú los oyes hoy y los sirves a ellos, ellos te servirán para siempre. Mire lo que le dijeron: si tú los sirves ahora, ellos te van a servir para siempre.
Entonces, hermano amado, ese es el gobierno que el varón tiene que establecer. Es decir, oír el consejo sabio de la palabra, que si nosotros servimos a nuestra esposa, servimos a nuestros hijos, ellos también nos van a servir a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero no esperemos servicio si no hemos sembrado servicio. Por eso tenemos que, hermano, formar círculos virtuosos en la casa, no círculos viciosos, círculos virtuosos. Y un círculo virtuoso es ese, el que dice, hermano amado, ahí en ese pasaje, que si nosotros servimos, nos van a servir. Pero si tú no sirves, pues no te van a servir. No esperemos servicio. Entonces, por eso, mire, hermano amado, el gobierno del varón tiene que ser un gobierno de amor, tiene que ser un gobierno de servicio, hermano amado. Tiene que gobernar bien su casa. Pero mire, volviendo ahí a 1 Timoteo, aquí más adelante dice, ya que vimos que el varón tiene que gobernar su casa, tiene que haber un gobierno sobre su familia, pero tiene que ser un buen gobierno. En el capítulo me parece que es el capítulo número 5, dice en el versículo 14: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos y que gobiernen su casa. Entonces, ¿el varón tiene gobierno? Sí. ¿La mujer tiene gobierno? También. Pero mire, el varón tiene gobierno sobre la esposa y sobre los hijos. Y la esposa tiene gobierno solo sobre sus hijos, no sobre el varón, ¿va? Porque entonces ahí sería transgredir el principio bíblico. Porque hay mujeres, ¿va?, que dicen, pues el varón es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y donde yo diga que no, el cuello en la cabeza dice que no, va. Entonces el cuello mueve la cabeza. Y entonces, hermano amado, hay mujeres que son así. Pero entonces Dios no se agrada de eso, porque aquí dice la palabra que la mujer también debe gobernar, ¿va? Pero sin embargo debe gobernar a los hijos, no al varón. Entonces, hermano amado, el gobierno del padre, del varón, es sobre la esposa y sobre los hijos. Pero ya dijimos, tiene que ser un gobierno de amor, tiene que ser un gobierno de servicio. Y él mismo tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Él tiene que estar para que el gobierno de la casa funcione. Porque si él no está sujeto a Cristo, el gobierno de la casa no va a funcionar, hermano. Entonces, para que el gobierno funcione, para que venga el orden a la casa, tiene que el varón someterse a Cristo. Y entonces, hermano, los demás se someten automático. Pero si nosotros no nos sometemos a Cristo, nada se nos va a sujetar, hermano. Vamos a tener un desorden en nuestra familia. Entonces Dios quiere traer orden a la casa. Entonces la primera cosa es, hermano, entender que Dios nos da Sabá, ¿va? Lo que estamos leyendo, volvamos a 2 de Reyes capítulo 20, hermano amado, dijimos, ¿va?, que Sabá, que es ordenar, significa encargar, encomendar, responsabilizar. Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros, hermano, responsabilizar, encargar a la familia. Mire, dice la palabra en Génesis 18:7, cuando Dios habló de Abraham, dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que él encargará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, Dios conocía a Abraham y dijo, este hombre me ama, este hombre me teme, este hombre es temeroso de mí, y yo sé que él va a encargar a sus hijos que teman mi nombre. Entonces, mire, era un hombre responsable, un hombre que no solamente era responsable él, sino que estaba enseñando responsabilidad a sus hijos. Entonces, esa es la primera parte de traer orden, encomendar y hermano amado, encargar o enseñar responsabilidad a los hijos. La segunda palabra, hermano, que significa sabá, es constituir o establecer. Entonces aquí hablamos de hábitos, ¿va? Esto ya lo vimos, ¿va? Entonces aquí nosotros como padres tenemos que establecer hábitos, buenos hábitos en la casa. Tenemos que establecer buenas conductas, un buen ambiente, una buena atmósfera en la casa. Entonces tienen que establecer cosas buenas en la casa, hermano, como el Cana. 1 Samuel capítulo número 1, versículo 34. Habla, hermano amado, versículo 3 y 4, perdón. Hermano, habla ahí que el Cana estableció una costumbre buena en su casa. Él, cada vez que iba a adorar a Dios, él, de lo que él llevaba, le daba una parte, una porción de ofrenda a sus hijos. Y así hacía cada año, hermano. Entonces, eso era una buena costumbre que el Cana tenía. Él estableció ese hábito de compartir la ofrenda y que sus hijos también fueran partícipes de la ofrenda.
Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que establecer en nuestra casa, que nuestros hijos participen en las cosas de Dios, que nuestros hijos, hermano, vayan al culto, que nuestros hijos se involucren en la obra de Dios, hermano amado. Eso es algo que el Cana enseñó a sus hijos, y es algo que nosotros tenemos que establecer en la casa también. Establecer la oración familiar, establecer, hermano, inclusive un devocional familiar, orar juntos, establecer la oración antes de los alimentos, hermano. Son buenas costumbres que tenemos que establecer en la casa. Entonces, hermano, ordenar es encargar, es establecer, es parte del orden. Número 3, ordenar es gobernar. Ya lo vimos acá en 1 Timoteo. El varón tiene que gobernar su casa. La mujer tiene que gobernar su casa. Por eso las mujeres, cuando les preguntan, ¿usted qué oficio tiene? Y cuando la mujer no tiene ningún trabajo, pues dice, yo soy ama de casa. Entonces, verdaderamente esa palabra se tiene que cumplir en el hogar, hermano. La mujer tiene que ser ama de casa. Es decir, ella tiene que gobernar su casa y el varón gobernar la familia. Pero la mujer también tiene un gobierno. Es decir, tiene que haber, hermano amado, un acuerdo mutuo. Tiene que haber, hermano, no división. La Biblia dice que todo reino dividido no permanecerá. Pero cuando hay mutuo consentimiento, cuando hay acuerdo, por eso dice Amós, caminarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Entonces tiene que poner de acuerdo, hermano, el varón y la mujer. Se tiene que poner de acuerdo el esposo y la esposa. Hay muchos temas donde tienen que caminar de la mano, en la crianza de los hijos, en la disciplina de los hijos, en la economía, en los gastos de la familia. Se tiene, hermano amado, se tiene uno que poner de acuerdo con la familia. Tenemos nosotros que ponernos de acuerdo con la esposa, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a criar al niño? ¿Cómo lo vamos a disciplinar? ¿Qué le vamos a decir? Para que caminen los dos juntos. Para que los dos, para que el gobierno del hombre y el gobierno de la mujer no choquen, sino que vayan juntos edificando la casa conforme Dios lo va guiando. No que, hermano amado, mire, una de las cosas que como pastor a mí me ha pasado mucho, de que hay hermanos, recuerdo que un hermano una vez me dijo, hermano, fíjese que yo ya me cansé. ¿Pero de qué se cansó, hermano? Pues ya me cansé de decirle las cosas a mi esposa. Yo le digo las cosas y ella no me escucha, ella no me hace caso. Entonces yo ya me cansé, Entonces, que haga lo que quiera. Entonces, ese es un desorden. Entonces, Dios no quiere que caminemos así. Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Platicando, hermano. Y platicando bien. Fíjese que yo me he dado cuenta que a veces en el matrimonio no se sabe uno platicar bien, hermano. Mire, una de las cosas que yo he aprendido, hermano, para platicar bien hay que modular la voz. No por nada dice Efesios, quítense de vosotros toda gritería, toda gritería. Entonces, para tener una buena comunicación hay que modular la voz al platicar. Cuando usted platica con su esposa, cuando usted platica con su esposo, siempre hablen bien. No le grite, no la insulte, mucho menos. Háblele bien. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, esto es algo bien importante, hermano. Hay que platicar bien. Fíjese que antes había un dicho que decía, hablando se entiende la gente. Y ahora ya cambió. Ahora el dicho debería decir, hablando se enoja la gente. Porque no hay plática que comience bien, que termine en pleito, que termine en discusión. ¿Por qué? Porque empezamos a alzar la voz, porque nos empezamos a molestar y no sabemos controlar el tono de nuestra voz. Entonces, un consejo que yo le quiero dar de parte de Dios, hermano, es module siempre el tono de su voz. Al platicar con su esposa, module siempre la voz. Nunca grite, module siempre la voz. Entonces, es como cuando usted le hablaba a su jefe, Cuando usted le hablaba a su jefe, usted no le hablaba como usted quería, usted modulaba su voz para hablarle al jefe. Entonces, nosotros también, hermano amado, tenemos que modular la voz para hablarle a la esposa. Igual, la esposa al esposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Entonces, este es un consejo, hermano amado, porque la Biblia dice que nosotros no debemos gritar. No, mire, no que nos pase como aquel pastor que decía, un pastor que había una hermanita en su iglesia que siempre decía, pastor, ore por mi esposo porque él no quiere venir al culto y yo quiero que venga, pero él no quiere. Y el pastor ahí estaba orando y un día se los halló, ¿verdad? Que iban al mercado y se los encontró juntos y dijo, aquí aprovecho para invitar al varón. Y oiga, el pastor invitó al varón, le dijo, mira, varón, te espero en la iglesia, ve, llega, ahí te espero, tenemos culto tal hora, ahí te esperamos. Y lo invitó ahí y dijo, sí,
sí voy a ir, va. Y total nunca fue, hermano. Total un día dijo, voy a ir a visitarlos, voy a ir a verlos, dijo el pastor, voy a ir a verlos a su casa. Y dice el pastor que iba a su casa, hermano, y todavía faltaba como media cuadra para llegar a la casa, cuando oyó que alguien gritaba. Y él dijo, bueno, alguien grita, quién sabe. Y a medida que se iba acercando a la casa, hermano, se oían más fuertes los gritos. Y entonces cuando llegó enfrente a la casa, oiga, se oía que de adentro salían los gritos, ¿va? Y eran gritos de mujer, ¿va? Y entonces estaba la hermana, tenía raya al esposo, ¿va? Le estaba diciendo hasta de lo que se iba a morir, ¿va? Lo tenía, pero bien azorrillado, hermano, como dicen, ¿va? Comúnmente, coloquialmente. Y entonces el pastor, ¿va? Cuando oyó que la cosa estaba candente, dijo, gente de Dios, ¿cómo están? Y que cuando el pastor, hermano, cuando la hermana oyó la voz del pastor, ya se le bajaron los humos, ¿va? Se puso de todos colores, ¿va? Y ya le abrió. Y el esposo dijo, pastor, qué bueno que llegó. Fíjese que yo ya me voy. Oiga, fue la salvación del hombre, ¿va? El hombre dijo, aquí es mi oportunidad, me voy, ¿va? Y se fue, hermano. Y ya total, se queda en su casa, pastor. Y yo me tengo que ir. Y se fue el hombre así escurridito. Y entonces el pastor se sentó con la hermana y dijo, usted nunca ha hecho que este hombre vaya a la iglesia. Y ya entendí por qué. Ya sé por qué. Entonces, ¿por qué? Porque no había orden, no había discusión, había pleito, no le daba testimonio de Cristo. Entonces, hermano amado, tenemos que ordenar la casa. Se tiene que establecer el gobierno. Por eso, mire, ya le dije, hermano amado, ordenar es responsabilizar. Ordenar es, hermano amado, establecer. Ordenar es gobernar. Es gobernar, pero hay que gobernar bien la casa. Hay que entender los límites del gobierno. El varón tiene gobierno sobre la esposa y los hijos. La esposa tiene gobierno sobre sus hijos. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, hermano amado, gobernar, número 4, es dar mandamiento. Es dar mandamientos. Entonces, en la casa tiene que haber mandamientos. En la casa tiene que haber reglas. En la casa, hermano amado, se tienen que establecer mandamientos, ¿va? Entonces, por ejemplo, mire, ahí en Jeremías 35:6 nos habla de una familia, la familia de los recabitas. Y dice que el padre les dio mandamiento a los hijos y les dijo, ustedes no van a comer no van a beber vino ni sidra, y no van a habitar en casa hecha por material, sino van a habitar en tiendas. Y los hijos de Recab, hermano, los recabitas, obedecieron el mandamiento, y por cuanto obedecieron, el Señor los recompensó, hermano. Ellos obedecieron el mandamiento de sus padres. Entonces hay que dar mandamientos dentro de la casa, hermano amado. En 1 Timoteo 4 dice, hermano amado, en el 11, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Entonces hay cosas que tenemos que mandar y enseñar, hermano. En la casa se tiene que establecer mandamientos, porque es parte del gobierno, es parte del orden, ¿va? Entonces, hermano amado, ordenar es dar mandamiento, ordenar es gobernar, ordenar es establecer, ordenar es responsabilizar. Ordenar, número 5, hermano amado, es el siguiente significado, que es de aquí ya empezamos a ver los puntos que nos faltaban. Nos habíamos quedado en el punto 4 cuando hablamos de este tema, pero a partir del punto número 5, este es lo que no hemos visto, hermano amado. Número 5, fíjese que ordenar es prescribir. Prescribir. Entonces, hermano, yo me puse a investigar qué es prescribir. Prescribir es lo que hacen los médicos. Un médico prescribe o receta algo para que te cures, para que te alivies. Entonces, prescribir es recetar. Y recetar es, hermano, previo a recetar, usted tiene que identificar, hermano amado, un problema. Y en la receta usted da la solución al problema. Entonces, hermano, los padres, hermano amado, tenemos que recetar. Y para recetar, para prescribir, tenemos que identificar los problemas que hay en la casa, hermano. Fíjese que, hermano amado, el trabajo espiritual de un papá, el trabajo espiritual de una mamá, es estar en la puerta de su casa, hermano. Nosotros tenemos que estar a la puerta. Lamentaciones dice, los ancianos han abandonado las puertas, hermano. Y es importante que usted no abandone la puerta de su casa espiritualmente, porque usted tiene que estar a la puerta en la expectativa, vigilando que lo malo que está afuera no se meta y lo bueno que ya entró no se salga. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay cosas buenas en tu casa. Yo no sé si usted ha identificado cosas buenas, hábitos buenos, acciones buenas en la casa. Eso hay que, hermano, retenerlo.
Eso hay que preservarlo. Eso no hay que dejarlo escapar, hermano. Fíjese que, hermano, yo he conocido hogares, hermano, y hemos visto en la experiencia hogares donde había oración, hogares donde había temor de Dios, hogares donde había, hermano amado, respeto. Pero mire, se descuida el padre, se descuida la madre, se descuida la familia, hermano, y eso bueno que estaba se les escapó, se les fugó. Y ese hogar que un día fue temeroso de Dios, ese hogar que un día tuvo respeto, ahora está desordenado, ahora, hermano, está destruido. Entonces es necesario que el padre, que la madre estén a la puerta de su casa espiritualmente, vigilando que lo bueno que está dentro no se salga. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y lo malo que quiere entrar, porque mire, hay cosas malas afuera, hermano, hay cosas negativas en la calle, hay cosas negativas en el mundo, hay cosas negativas en la sociedad, que usted tiene que estar a la puerta para vigilar y para decir: esto que está ahí pasando no se va a meter a mi casa. Aquí yo voy a cuidar que las cosas de Dios permanezcan adentro y que las cosas del mundo permanezcan afuera. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. ¿Quién vive? Entonces, hermano amado, tenemos nosotros que estar a la puerta. Por eso, mire, hermano amado, dice la palabra, ¿verdad? Allá en Proverbios 22, 23. Fíjese lo que el consejo que Dios dice. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Entonces, esta es una palabra para nosotros los padres. Nosotros tenemos que ser diligentes en conocer el estado de nuestra familia, conocer el estado de nuestros hijos, saber qué es lo que le está pasando, qué es lo que ven, qué es lo que sienten. Hermano, usted tiene que estar, hermano amado, vigilando, así como los médicos tienen un ojo clínico para, hermano amado, decir: esta persona tiene este problema de salud, le voy a recetar este medicamento, le voy a recetar este antibiótico, le voy a recetar este antiinflamatorio, etcétera. Ellos, hermano, ven con ojo clínico y recetan porque saben identificar los problemas de salud, a veces solo con ver a la persona. Entonces nosotros, hermano amado, que el Señor nos ayude, nos dé discernimiento, nos dé conocimiento espiritual para poder ver, hermano amado, y prever los problemas en la familia. Entonces, hermano amado, dice la palabra aquí en Proverbios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que vigilar, que de repente, mire, los hijos están batallando espiritualmente y usted se tiene que dar cuenta. De repente los hijos están pasando problemas, hermano, y Dios nos pone a nosotros como atalayas para darnos cuenta de lo que ellos están pasando. Y, hermano, para que usted ore, para que usted levante, hermano amado, cobertura sobre de ellos. Entonces dice aquí, allá en Proverbios 31, 27, esto es para los varones, pero para las mujeres dice que la mujer sabia considera los caminos de su casa. O sea, ella sabe lo que está pasando dentro de su casa. Ella considera, ella, hermano, ve las cosas que están pasando dentro de su casa, considera los caminos de su casa. Entonces, en esto, mire, en identificar los problemas. Por ejemplo, la Biblia nos da ejemplos de gente que falló en eso. Por ejemplo, Abraham tenía un problema con sus hijos y él no se dio cuenta. Hermano amado, ahí se estaban peleando, hermano amado, Ismael con Isaac. Dice que Ismael avergonzaba a Isaac y Abraham, hermano, se daba por enterado. Usted ve, hermano amado, que por ejemplo también Isaac lo mismo. Había un favoritismo en ese hogar, hermano, y estaba ocasionando problemas y no se dio cuenta de eso. No se dio cuenta del peligro de ese favoritismo que había, hermano amado, en la casa de Isaac. Otro problema que vemos, otro ejemplo es David. David también, mire, David fue un hombre ungido. David fue un hombre, hermano amado, el dulce cantor de Israel, pero había problemas en sus hijos y no se dio cuenta de ellos. No se dio cuenta. Entonces, hermano, estas cosas fueron escritas en la palabra como ejemplo para darnos amonestación, para darnos advertencia a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que usted no haga lo que ellos hicieron, para que usted no cometa los errores que ellos cometieron, sino para que usted, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu, usted le pida al Señor: Señor, dame discernimiento, dame gracia, dame conocimiento, dame sabiduría, dame, Señor, de tu Espíritu, dame visión para que yo pueda, Señor, discernir las cosas que hay en mi casa y pueda prever los peligros, porque dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que ser un avisado. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere avisar, Dios te quiere advertir, Dios te quiere hablar. Hermano, yo quiero decirte que Dios está deseoso de hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios está deseoso de revelarnos, hermano amado, para que nosotros caminemos, no, hermano amado, ya lamentándonos de lo que pasó, sino
sino que usted camine adelantado. Usted vaya adelantado, usted vaya conociendo las cosas aún antes de que pasen, hermano. Entonces Dios quiere que nosotros caminemos de esa manera, ¿va? Cantares 1:6 dice: me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no cuidé. Entonces, que este peligro no nos pase, hermano. Porque a veces, hermano, mire, uno como pastor a veces está pendiente de la iglesia, está pendiente de los hogares. Pero ¿a cuántas familias de pastores no conoce que están totalmente destruidas? ¿A cuántas familias de pastores no conocen que sus hijos están perdidos en las drogas? ¿Les pasa eso? Porque dice que se pusieron a cuidar otras viñas, pero la viña que era de él no la cuidó. Entonces, hermano amado, hay que cuidar la viña, hay que cuidar la casa, hay que cuidar la tienda. Entonces, esto es algo crucial, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿va? Porque, hermano amado, mire, decía un pastor, ¿va? Dichoso Noé, que perdió el mundo, pero salvó su familia, ¿va? Perdió el mundo. Él fue un pregonero de justicia y predicó, hermano, al mundo, y no se le salvó ni uno, pero escapó su casa, escapó su esposa, escapó sus hijos y escapó hasta sus nueras. Entonces, que el Señor nos ayude a escapar nuestra familia, hermano. Que nuestra familia sea escapada, pero es necesario cuidar nuestra viña, ¿va? Cuidar. Entonces, hay actitudes, palabras, conductas, hermano amado, que son como grietas que están advirtiendo que hay un problema. Entonces, a veces nosotros tenemos que tener ese ojo clínico espiritual, para identificar: aquí está pasando algo, ¿va? Aquí está pasando algo, una situación. Entonces, eso Dios te lo permite ver, para que usted, hermano amado, cuide, y con la ayuda del Señor usted puede identificar el problema y pueda solucionarlo. Pueda usted, hermano amado, decir: aquí necesitamos orar, aquí necesitamos ayunar, aquí necesitamos establecer alabanza. No sé, Dios nos ha dado, hermano, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado recursos, hermano amado, para ser más que vencedores en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Dios quiere que tengamos, hermano, victoria en todas las áreas. Pero es importante, amado hermano, que identifiquemos las situaciones, ¿va? Entonces usted ve, por ejemplo, Pablo. Mire, Pablo, hermano, identificó algo en Timoteo. Dice la palabra que Pablo, hermano, identificó que en el corazón de Timoteo había aflicción. Dice: yo deseo verte y me acuerdo de tus lágrimas. O sea, aquí sí que Timoteo la estaba pasando mal, estaba pasando aflicción, y decía: yo te aconsejo que no dejes que las aflicciones te quiten, te priven de testificar el evangelio. Entonces estaba pasando, hermano, aflicción en Timoteo. Pero aparte de identificar que había aflicción, Pablo le dijo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, hermano, identificó el problema, había aflicción, y le recetó la solución. Le dijo: mira, tienes que avivar el fuego del don de Dios en medio de la aflicción, para que tú prevalezcas, para que tú sigas adelante. Tienes que avivar el fuego del don de Dios. Usted ve, por ejemplo, Daniel, hermano. Daniel, hermano, identificó el problema de Nabucodonosor y dijo: tú tienes orgullo. Entonces, ¿cómo vas a hacer para salir adelante? Y le dijo la solución. Le dijo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades con misericordia a los pobres. Y así dice, fíjese, yo leí una versión que dice: y esta será la medicina de tu pecado. Entonces tú tienes orgullo, pero para que tú puedas salir adelante de eso, entonces tienes que hacer justicia y tienes que hacer misericordia, y esa va a ser la medicina. Pero fíjese que Nabucodonosor no lo escuchó, no lo oyó. Y efectivamente lo que él vio en aquel sueño de advertencia que Dios le estaba dando, que iba a pasar sobre él, pasó. Entonces, hermano amado, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder, hermano amado, identificar los problemas en la casa y recetar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque mire, a todos nos pueden pasar cosas, hermano, en la familia, pero lo más importante es que Dios quiere que tú sepas lo que vas a hacer
Dios quiere que usted sepa lo que usted va a hacer cuando pasen las cosas, porque todos estamos expuestos a que haya problemas en la casa, pero lo importante es que Dios nos quiere dar sabiduría para saber qué hacer cuando vengan los problemas. Yo sé qué hacer cuando vengan los problemas, yo sé qué hacer cuando mis hijos están en problemas, yo sé qué hacer cuando mi matrimonio está en problemas. Sé lo que tengo que hacer, sé los pasos que tengo que seguir, sé lo que tengo que hacer. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere darte. Que usted sepa prescribir, que usted sepa recetar, que usted sepa la solución. Y la solución está en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está la solución. Aquí está, hermano amado, la receta. Aquí está, hermano, la receta para todos los males. Pero el asunto es que busquemos a Dios, que pongamos a Dios en el primer lugar, busquemos su consejo. Entonces, hermano amado, ya dijimos que ordenar es prescribir. Pero vamos a una parte difícil, sexta. Yo creo que la cosa va poniéndose más difícil, y aquí pues a veces hay que poner el dedo en la llaga, porque mire, ordenar también es prohibir. Entonces, sabá significa recetar, pero también significa prohibir. Entonces, prohibir significa restringir, impedir, poner límites. Entonces, hermano, se tiene que poner límites en la casa, en la familia, y eso es difícil. Fíjese que Elí, sumo sacerdote o sacerdote de Dios, y eso nos debe interesar mucho porque nosotros también somos sacerdotes. Elí fue un hombre que no supo poner límites a sus hijos. Allá, si usted va conmigo a 1 Samuel capítulo 3, dice la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 3, gloria a Dios. Vamos a ir ahí a la palabra. Dice 1 Samuel capítulo 3 que Dios le habló a Elí en el versículo número 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, mire, hermano amado, hay un pecado que es el pecado de permisión, el pecado de tolerar cosas que no debemos tolerar, de consentir. Por ejemplo, ese pecado cometió el pastor de Tiatira. Le dijo el Señor al pastor de Tiatira: tengo contra ti que permites. Mire, él no hacía nada, o sea, él no hacía nada malo, pero permitía que una mujer que se decía profetiza ahí, hermano, operara. Entonces el Señor le dice: tengo contra ti que toleras, que permites, que consientes. Hermano, en el libro de Éxodo 32-35, mire cómo dice la palabra. Mire qué tremendo. Esto, cuando yo lo leí, oiga, me impactó mucho. Que mire lo que dice Éxodo 32-35. Dice la palabra del Señor ahí, Éxodo 32-35. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. 32-25, perdón. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, hermano amado, mire qué tremendo. Entonces dice que el pueblo estaba desenfrenado porque la autoridad lo había permitido. Entonces, hermano, hay que establecer límites en la casa. Entonces, aquellos que tengamos niñitos, aquellos que tengamos hijitos, hay que establecerles límites. Hay que establecer límites, hermano. Entonces hay que enseñarles enseñarles a los hijos que hay límites dentro de la casa. Entonces fíjese que esto se tiene que hacer desde temprana edad. O sea, no hay que perder tiempo para establecer autoridad. No hay que perder tiempo. Cuando uno tiene un bebito, hermano, hay que enseñarle que quién es la autoridad. Que él no manda, sino que el que manda es el papá, la mamá. Porque mire, hermano amado, a veces hay padres que cometen el error de establecer autoridad hasta que son adolescentes, o querer establecer las autoridades hasta que ya son adolescentes. Y ese es un grave error, hermano. No, los límites se empiezan a enseñar desde pequeñito, desde bebito. Entonces, hermano amado, hay que establecer límites inmediatamente. Hay que instruir. Hermano, dice la Biblia: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, para instruir necesitamos la repetición y necesitamos la paciencia. Hay que animar. Fíjese que yo oí la historia de Helen Keller, y Helen Keller dicen que ella era una niña que nació sordomuda, ¿va? O sea, no podía oír, ni podía ver, ni podía hablar, perdón, ni podía oír, ni podía hablar. Y entonces esta niñita, hermano amado, sus padres pues la consentían mucho, la querían mucho, entonces le daban todo lo que ella quería por su discapacidad. Pero eso le creó en ella un carácter, hermano amado, ingobernable. Nadie la gobernaba, o sea, nadie podía con ella. Siendo una niña, los padres, hermano amado, no podían con ella. Entonces resulta que ellos le contrataron una tutora que se llamaba Ann Sullivan. Y esta mujer, hermano, entró con todo. Esta mujer, había sido pobre, tenía una experiencia muy tremenda, pero esta mujer entró a la vida de esta niña y empezó ella a establecerle límites. Y al principio fue difícil porque la niña pataleaba, la niña hacía berrinches, pero ella decía: no, necesitamos establecer límites. Esta niña está chiflada, esta niña está consentida, necesitamos establecer límites. Y batalló, le batalló un tiempo, pero al final, hermano amado, aquella mujer consiguió que esta niña se empezara a enderezar. Y después, hermano amado, esta niña cuando creció se hizo una escritora y daba gracias a la tutora que los padres le habían puesto, porque le enseñó límites. Entonces hay que enseñar límites. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Hay que establecer límites. Ahora, mire, hermano amado, hay criterios importantes para establecer límites en la casa. Número uno, fíjese que la falta de límites, hermano, es señal de abandono. Cuando uno no establece límites en la casa, hermano, los hijos, hermano, es como que si los hijos lo traducen de esta manera, diciendo, ellos piensan, cuando usted no les establece límites, ellos llegan a pensar, pues no les importa, porque no les importa si me porto bien o me porto mal, no me dice nada. Entonces eso lo traducen ellos como falta de interés para ellos. Entonces, hermano, hay que establecer límites, hermano amado, porque la falta de límites es señal de abandono. Ahora, la falta de límites es señal de falta de autoridad, hermano. Entonces, cuando no hay límites en la casa, no hay autoridad. Pero cuando hay autoridad, se empiezan a establecer límites. Entonces empezamos a establecer límites desde chiquitos, hermano. Desde la hora de llegada, de cómo se portan, cómo comen, hermano, todo. Eso hay que ordenarlo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude para poder, hermano amado, establecer esos límites que necesitamos. Ahora, otro criterio, hermano, es, ¿verdad? Los límites sin ejemplo no sirven. Es decir, si nosotros le decimos al niño, no hagas esto, pero nosotros lo hacemos, pues eso no sirve de nada, hermano. Si usted le dice, no tomes, pero a usted lo ve tomando. Si usted le dice, no maldigas, pero a usted lo ve maldiciendo. Entonces, los límites sin ejemplo no sirven, no sirven para nada. Ahora, los límites sin enseñanza, sin instrucción, no lograrán su objetivo. Entonces, para establecer un límite, nosotros tenemos que enseñar también, tenemos que instruir también. Tenemos que instruir, hermano. Otro criterio es, hermano, las reglas sin relación dan como resultado rebelión. Cuando no hay, hermano amado, cuando no se fomenta la relación con los hijos y solo se ponen reglas, y solo se ponen reglas, y solo se ponen reglas, hermano, esto va a traer rebelión a los hijos. Entonces nosotros necesitamos, hermano, sí, poner reglas, sí, poner límites, pero hay que fomentar, hay que, hermano amado, hacer crecer la relación con los hijos, sentarnos a platicar con ellos. Hermano amado, esto es importantísimo para que la casa se ordene, para que los hijos se ordenen. Hay que saber lo que les pasa, hay que platicar con ellos, hay que orar por ellos, hay que ministrarlos, hay que ponerle las manos a ellos, hermano, hay que bendecirlos. Hermano amado, esto es importantísimo. Entonces es parte de lo que Dios nos ha puesto a hacer, hermano amado. Mire, por ejemplo, usted ve, amado hermano, la parte del consentimiento, del pecado del consentimiento. Por ejemplo, vemos en el ejemplo, hermano amado, de la familia de Josué, perdón, de la familia de Sansón. Va conmigo Jueces capítulo 14, versículo 1. Jueces 14, 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 14, versículo 1. Aquí habla la palabra habla de Manoa y su esposa. Y dice la escritura que Dios les había hablado acerca de su hijo. Y les dijo que su hijo iba a ser nazareo de nacimiento, que no iba a comer, no iba a tomar vino ni sidra. Pero el niño creció, Sansón creció, y aunque había sido escogido como un héroe de Dios, usted ve, hermano amado, que este hombre
crece. Y dice la palabra que descendiendo Sansón a Timnat, dice el 14, vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y entonces mire, dice que fue y le dijo a su padre y a su madre: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y entonces dice que su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de sus hermanos, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Entonces, hermano amado, dice en el 3, y Sansón descendió con su padre y con su madre. Entonces fíjese que ellos, hermano, terminaron avalando, terminaron consintiendo lo que Sansón les dijo. Y esto, hermano amado, trajo juicio para ellos, trajo juicio para Sansón. Porque mire, hermano amado, esto es tremendo. Allá iban 3 a Timnat y viene un león, y solo porque la unción de Dios cayó en Sansón. Porque mire, los 3 que van caminando aquí van mal. El papá y la mamá avalando una relación que era desagradable a Dios, una relación ilícita. Y Sansón yendo tras el deseo de su propia carne. Entonces, hermano, los 3 van mal, pero aquí los auxilió Dios. Pero mire, este acontecimiento de Sansón marcó el principio del fin. Porque mire, Sansón, hermano amado, primero, fíjese cómo fue contaminando su ser. Porque Sansón tuvo 3 caídas. Fíjese que la primera caída contaminó su cuerpo, la segunda caída contaminó su alma, y la tercera caída contaminó su espíritu. Y entonces, cuando contaminó su espíritu, lo cortaron, hermano. Ahí se acabó la oportunidad. Entonces, por eso es que, mire, hermano amado, esto pasó porque sus padres se metieron a consentir algo que no era agradable a Dios. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado con consentir cosas en la familia. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Mire, allá Proverbios capítulo número 1, versículo 8, nos habla de un orden que a veces la iglesia se ha olvidado. Proverbios 1:8, dice la palabra del Señor allá, gloria a Dios. Dice la escritura: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, mire, aquí está el orden que Dios quiere establecer en la casa. La distribución de deberes es que el padre instruya, que la madre dirija y que los hijos escuchen. Dice: oye, hijo mío, la instrucción o el consejo de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Entonces, hermano amado, el hijo tiene que oír. Pero mire, ahora estamos en tiempos donde se han invertido los papeles. Ahora los hijos dirigen e instruyen y los padres escuchan. Ahora son los hijos los que tienen la autoridad y no los padres. Y ese es, hermano, ese es el principal, hermano amado, esa es la principal causa de ruina en los hogares. Y también es la principal causa de ruina en la iglesia, hermano. Porque mire, a veces, hermano amado, mire, en la iglesia encontramos eso, que son los jóvenes o que son los muchachitos los que dirigen. Entonces, hermano amado, a mí me ha pasado esta situación. En una ocasión un hermano me dijo: hermano, yo ya no voy a estar en la iglesia porque mi muchachito no quiere estar ya en la iglesia. Así es que nos vamos a ir a otra iglesia porque mi hijo ya no quiere. Entonces, mire, ahí nos damos cuenta que el que dirige quiere es el hijo, el jovencito. Entonces no debería ser así. El padre es el que tiene que dirigir. El padre es el que tiene la autoridad, no los hijos. Entonces aquí es donde se ha, hermano, trastocado el orden que Dios ha establecido. Entonces, hermano amado, dice la palabra, que nosotros, tenemos que instruir y dirigir. No ser, mire, perdóneme la expresión, no ser alcahuetes. Aunque se oiga así, estamos aquí pisando callos y pateando espinillas. No ser alcahuetes de los hijos. Entonces, hermano amado, hay que tomar autoridad y hablarles la palabra con autoridad y orar por ellos y sembrarles la palabra con lágrimas. Dice la palabra, Proverbios 29:15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, cuando hay consentimiento, va a haber avergonzamiento, hermano.
Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Dice allá en 1 Timoteo 2:15, pero la mujer, mire, aquí este pasaje tiene dos niveles tiene dos ángulos de revelación. Dice, pero se salvará engendrando hijos que permanezcan en fe, en amor, en santificación con modestia. Aquí este pasaje tiene dos ángulos de interpretación, porque está hablando de Eva. En primer lugar está hablando, dice que Eva se va a salvar. Hay una versión de la Biblia que yo leí que dice, Eva se salvará cuando engendre un hijo que viva en santificación, que viva, hermano amado, que viva en santificación, que viva, gloria a Dios, en amor, que viva en fe y que viva en modestia. Entonces ahí está hablando de Cristo. O sea, Eva se iba a salvar cuando viniera la simiente, la mujer prometida a ella, hermano, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la simiente de la mujer que Dios le prometió a Eva, ¿va? Cuando Eva cayó sucumbida de la tentación de la serpiente, Dios le hizo una promesa a Eva, hermano amado. Dios le hizo una advertencia a la serpiente también. Le dijo, ahora tú has vencido, pero yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú la vas a herir en el calcañar. Entonces Dios prometió que finalmente traía victoria, hermano amado, sobre la serpiente que había hecho caer al hombre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esa victoria la tenemos en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Esa victoria la tenemos en Cristo, amén, amén. Entonces ahí está el primer ángulo, es decir, que Eva se iba a salvar. Dios estaba profetizando que Eva se iba a salvar cuando viniera Cristo. Pero también el segundo ángulo es que la mujer se va a salvar engendrando hijos. Pero mire, ¿de qué se va a salvar? Uno no se salva de la condenación eterna engendrando hijos. Uno se salva por fe. Pero aquí cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos, está hablando de salvarse, lo que dice Proverbios 29:15, de salvarse de la vergüenza, de salvarse del oprobio. De eso hay que salvarse. Entonces, y me llama la atención que dice, la mujer se salvará cuando engendre. Porque mire, fíjese, si uno lo traduce a lo físico, hermano, la mujer no engendra, la mujer concibe. Los hombres son los que engendran. Pero la Biblia dice que la mujer engendra. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que la mujer tiene que engendrar espiritualmente. Espiritualmente. Fíjese, hermano amado, que aquí tenemos que ver que mire, el varón Dios lo puso para pelear las batallas de afuera. Es decir, el varón tiene que salir a trabajar, el varón tiene que traer la provisión, el varón tiene que traer el sustento para la familia y él tiene que salir al trabajo. Pero la que va a pelear las batallas de adentro es la mujer. Y mire, le digo más aún, hermano, las hermanas, las mujeres son las que Dios escogió para, hermano, formarle el carácter a los hijos. O sea, hermano, no es el varón. No es el varón el que le forma el carácter a los hijos, es la mujer. Porque aquí dice, la mujer se salvará cuando engendre hijos. Entonces la mujer, hermano, ya concibió a sus hijos, pero ahora tiene que engendrarlos. Es la mujer la que está en la inmediatez de los hijos. Mire, hermano amado, yo no sé por qué, pero mire, esto es algo es bíblico, porque la mujer, hermano, siempre tiene más apego a los hijos que aún el mismo hombre. O sea, los hijos se apegan más a la madre y buscan más el consejo de la madre que del padre. Hermano amado, son excepciones cuando los hijos van con el padre, pero eso tiene una razón de ser. Es porque la madre es la encargada de forjarle el carácter a los hijos. Por eso es que usted, si lee el libro de Crónicas, si lee el libro de Reyes, va a hallar que para cada rey dice, y tal rey fue hijo de fulana de tal, y tal rey fue hijo de fulana de tal. ¿Por qué? Porque así como era la madre, así fue el rey, hermano. Entonces, así como lo forme la madre, así va a ser el hijo, hermano. O sea, aquí el carácter, hermano, Dios, la responsabilidad de formar el carácter, Dios se lo da a las mujeres. Entonces, por eso dice aquí la palabra, que la mujer se salvará cuando engendre hijos. Entonces, cuando los forme espiritualmente, para que vivan en santidad, para que vivan en fe, para que vivan en amor, hermano, entonces se va a salvar ¿de qué? De la vergüenza, del oprobio. Porque dice la Biblia que el hijo consentido avergüenza a su madre. Entonces, mire, y lo dice así, avergüenza, no dice a su padre, avergüenza a su madre. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, a las hermanas y a los hermanos, a las hermanas y a los varones. Que el Señor nos ayude a poder guiar nuestra casa,
Entonces finalmente, mire, quiero tocar el último punto. Ya dijimos que que ordenar la casa es prohibir, pero vamos a ver el punto número 7. Ordenar la casa es recomendar. Entonces recomendar es advertir, es aconsejar, es invitar, es pedir, hermano. Entonces la Biblia está llena de advertencias, de consejos, de recomendaciones para la vida. Por ejemplo, mire, la Biblia dice: no erréis, Dios no puede ser juzgado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La Biblia dice que poca levadura leuda toda la masa. La Biblia dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. La Biblia dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. La Biblia dice, hermano, que el temor de Jehová es para vida, con él vivirá lleno de reposo el hombre. La Biblia dice que si nosotros somos sabios, para nosotros lo vamos a hacer, pero si somos necios, nosotros vamos a pagar solos. Eso lo dice Proverbios. Entonces, hermano amado, todas estas advertencias, hermano, estas palabras de vida, tenemos que tomarlas nosotros los padres y sembrárselas a nuestros hijos, sembrarles en el corazón estas palabras de vida, hermano. Entonces dice la palabra ahí en Deuteronomio capítulo número 6, versículo 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y mire, el proverbista, hermano, habla desde su propia experiencia, ¿va? Y dice en Proverbios 4:3, dice: yo también fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vas a vivir. Entonces mire, hermano, a este hombre nunca se le olvidó lo que su padre le dijo, lo que su madre le dijo. Entonces cuando nosotros le recomendamos a nuestros hijos, hermano, les damos la palabra, yo quiero decirte que lo que tú le digas, lo que tú le recomiendes a tus hijos, eso va a causar un impacto tan profundo que nunca se les va a olvidar, hermano. Lo que tú le digas, hermano, no se le va a olvidar, hermano. Por eso es que usted, hermano, tiene que hablarle la palabra. Mire, todo lo que me habló mi madre nunca se me olvidó, hermano. Entonces yo soy, hermano amado, testimonio de cómo Dios, hermano amado, a través de una madre puede cambiar, puede transformar. Porque mire, yo crecí, soy hijo único y mi madre fue madre soltera. Y mire, hermano amado, yo crecí con una tía, hermano amado, y ella pues me cuidaba porque mi madre tenía que salir a trabajar. Pero yo recuerdo que cuando ella se convirtió, hermano, ella hizo un pacto, hizo un compromiso con Dios, mi madre, y dijo: Señor, yo no me voy a casar, pero tú críame este niño. Pero ella se preparó, hermano, se puso a orar, ella oraba, hermano amado, y me regañaba. Y mire, cuando me regañaba, hermano, me regañaba con puros versículos de la Biblia. Yo recuerdo que me decía: mira, dice la palabra que a dónde vas a oír de mi presencia, a dónde vas a oír de su espíritu. Si subieses a los cielos, ahí está él, y si bajases a la tierra, ahí está él. Y mire, sus regaños se me olvidaban, pero la palabra se me quedaba en el corazón. Y cuando yo me iba con mis amigos y me ofrecían cigarros de marihuana y me ofrecían resistol, hermano, esas palabras me taladraban, porque no eran palabras de ella, eran palabras de Dios en su boca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aparte, hermano, oraba, o sea, era palabras con oración, era palabras que llevaban un impacto, eran como un clavo, hermano. Yo recuerdo que las palabras que me decía se me metían como clavos en el corazón, que no me dejaban estar tranquilo, hermano. Y esas palabras me redarguyeron hasta que me hicieron venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, hermano, hay que instruir, hay que, hermano amado, orar. Por eso dice la palabra: los que sembraron con lágrimas. Es decir, hermano, siémbrale la palabra a tus hijos con lágrimas, siémbrale la palabra a tus hijos con oración, hermano. Háblale la palabra y con oración, con martillo, hermano amado, taladra su corazón con martillo de oración. Pero mire, necesitamos orar por ellos, necesitamos clamar por ellos. Entonces, hermano amado, esto es algo, son cosas que uno nunca olvida, hermano amado. La oración de un padre, la oración de una madre, sus palabras. Entonces es lo que el salmista decía, o el proverbista, perdón, decía: yo también fui hijo único y yo también oí que mi padre me decía, que mi madre me aconsejaba. Entonces las palabras de un padre son importantísimas y causan un impacto. Lo que tú le digas bien se le va a grabar, pero también lo que tú le digas mal se les va a grabar. Todo lo que les digamos a nuestros hijos se les va a grabar. Cuando usted busca a Dios, hermano, como padre, como madre, usted está dejando un rastro que al rato sus hijos van a seguir. Usted va dejando una marca, una señal que tus hijos van a
seguir cuando crezcan. Y ellos se van a acordar, a decir, yo recuerdo que cuando mi papá tenía un problema, yo lo veía orando, yo lo veía leyendo la Biblia. Y ellos van a empezar a ser inquietados por Dios, porque usted le está sembrando la palabra. Usted les está dejando una enseñanza a ellos. Entonces, hermanos amados, ordenar es recomendar, es aconsejar, es advertirles con la palabra lo que viene, va. Entonces, hermano amado, esto es parte de ordenar. Ahora quiero cerrar diciéndole, hermano, hay que ordenar antes de que Cristo venga. Hay que ordenar antes. Entonces, ordenar como síntesis, a manera de conclusión, ya dijimos, hermano, ordenar, número 1, gloria a Dios, es encomendar, encargar. Número 2 es establecer. Número 3 es gobernar. Número 4 es dar mandamiento. Número 5 es prohibir. Número 6, gloria a Dios. Número 6 es prohibir. Y número 7 es recomendar. Recomendar. Entonces, hermano amado, hay que hacer todas estas cosas antes de que Cristo venga. Antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque mire, se nos tiene que quedar bien grabado el consejo que Dios le dio al rey. Ordena tu casa porque te vas a morir. Pero él, mire, en vez de escuchar que ordenara su casa, él oyó más, lo que más le impactó fue: te vas a morir. Y él, hermano, pidió que Dios le prolongara su vida. Y aunque Dios le prolongó su vida 15 años, no ordenó su casa. No ordenó su casa, hermano. No ordenó su casa. En esos 15 años no ordenó su casa. Entonces, hermano amado, hoy Dios nos da la oportunidad de ordenar nuestra casa, ordenar nuestra familia. Entonces, póngase de pie, vamos a orar. Y quiero ministrarle esta palabra de parte de Dios en su corazón. Gloria a Dios. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a acercarnos a Dios. Vamos a venir ante su presencia y pedirle al Señor que nos ayude a ordenar nuestra casa, que sea Él en nosotros. ¿Quiere usted ahí donde está? Doble su rodilla. Si usted puede hacerlo, hágalo para el Señor. Ahí vamos a orar, vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Dios está aquí, el Espíritu de Dios está con nosotros. El Señor no ha fallado esta reunión. Vamos a decirle: Señor, ayúdame. Aquí estoy delante de ti, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí estoy yo, Señor. Ordena mi vida, que venga tu orden, que venga tu gobierno a nuestra casa, Señor. Aquí estamos con todo nuestro corazón, Padre, en esta hora reconociendo, Señor, que te necesitamos. Reconociendo en esta mañana, Señor, que necesitamos tu orden. Reconociendo que necesitamos tu gobierno, Señor. Reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Señor. Hoy